la realidad a veces tapa un montón de cosas. Hay una realidad cuando el actual presidente, al cual todos apoyamos, planteó en la campaña electoral, quita retenciones al campo, a la minería, y con una rapidez meteórica, ¿no? Las quitó rápidamente. Pero también había prometido en la campaña que ningún trabajador que superara los 30.000 pesos iba a pagar, que cobrara menos iba a pagar ganancia. Y en realidad no se está dando. Un trabajador casado con 2 hijos está pagando ganancias si gana más de 22.500 pesos. Lo cual celebramos que Marcos Peña haya planteado el tema de que hay que plantearlo en el Congreso, pero realmente vemos que de alguna manera hay que terminar con este impuesto al trabajo, que es un impuesto injusto, regresivo, por el cual se está realmente, claro, bueno, el problema es el desempleo. Claro, el problema es el desempleo, seguro, pero el tema, hay más de 2.500.000 trabajadores que están pagando impuestos a las ganancias y creo que es importante plantearlo. Y otro tema que ya es hasta una cuestión sectorial. Respecto a las declaraciones juradas patrimoniales que debemos presentar los trabajadores de la AFIP, a lo cual estamos totalmente de acuerdo. Nosotros no nos oponemos porque hace años que la venimos presentando. Lo que sí nos oponemos a que cualquiera tenga acceso a los datos de nuestro patrimonio y de nuestros familiares. Por un lado se habla de una emergencia de seguridad, una ola de secuestro, y nosotros tenemos una tarea sensible. Nosotros, ¿qué le planteamos al Ministerio de Modernización? Le dijimos, no hay ningún problema, que nos controlen, nosotros presentamos nuestras declaraciones juradas, pero que realmente la persona que pida nuestro patrimonio se identifique. Porque un trabajador, aún el de menor rango, está expuesto a esto. Y nosotros realmente hacemos una tarea sensible y queremos que el gobierno realmente tome nota. Nosotros se lo planteamos. La base de datos de la AFIP no la van a vender como la de ANSES, ¿no? No, nosotros no nos dedicamos nunca a vender base de datos. Creo que somos respetuosos del secreto fiscal y debe ser así. Porque si no tampoco va a funcionar el blanqueo. Si hay un blanqueo y se vulnera el secreto fiscal, nadie va a blanquear absolutamente nada. Pero es una decisión política. Hay una realidad. La decisión ha sido política. La de la base de datos de la ANSES. Claro, y evidentemente... ¿Te parece que va a quedar resguardada? No, yo creo que está totalmente vulnerable porque al transmitirla a diferentes sectores del Estado, esto... Ojo, no es la primera vez que pasa, Mientras Sergio Massa fue director ejecutivo de ANSES, un funcionario de Sergio Massa vendió 12 millones de datos a una empresa privada cordobesa. O sea que puede ser que un funcionario desleal provoque este tipo de cosas. El problema es cuando lo decide un gobierno entero, ¿no? Cuando lo decide un presidente. Muchachos, muchísimas gracias por venir. Sí, que me quieres decir algo. No, sí, una cosita breve. Vos recién ponías lo que decía Cristina en su declaración. La verdad que nosotros, la ministra rápidamente actuó sobre unos ciberterroristas que hicieron, según la mamá, una payasada y según la ministra, un acto de terrorismo extremo. Yo creo que bien actuada la justicia. Nosotros durante toda esta semana, la doctora Piñata y 70 millones de tuiteros han amenazado de muerte a la presidenta, han hecho, y la verdad que la justicia y el ministerio de Patricia Bullrich no actuó en ningún momento. Digo, estas son las cosas que nosotros nos hacen permanentemente ruido y nos llevan a no creer, ¿sí?, en cómo son las medidas que se toman. Vos imaginate, en la ciudad de Buenos Aires, durante 8 años gobernó Mauricio Macri. ¿Vos creés que hay algún vecino que está aplaudiendo en la puerta de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires el estado que tiene la salud pública en la ciudad? Entonces, otra mentira más. Bueno, pero ganó todas las elecciones acá, No, perfecto, pero digo, si vos querés meter nuevamente en campaña, como decía acá el compañero, el tema de los hospitales, ¿sí?, puede ser que te sirva. Pero es un engaño más. En la ciudad de Buenos Aires los hospitales están en estado calamitoso y llevan 9 años de gobierno consecutivo. Ellos administran la ciudad, reciben la mayor cantidad de beneficios económicos y no han arreglado una sala de primeros auxilios. Entonces, ¿cómo vamos a creer que lo que van a hacer en la provincia de Buenos Aires? Gracias a Dios los porteños no tienen nada que ver con vos en el pensamiento. Que el acompañamiento de los porteños a la gestión en la ciudad dice lo contrario. Dice lo contrario. Gracias a Dios, los porteños han sabido elegir y valorar. Gracias a Dios, no, gracias a que Lustó, ¿sí?, en realidad los terminó acompañando en esto. Vamos a ver qué sucede cuando Lustó, que está conversando con otros sectores, cuando Lilita no sabe muy bien qué hacer con la gobernadora, cuando empiece de alguna manera a eclosionar esta situación. Estás Porque comentarista político. Lilita ya, sí, claro, Lilita ya amenazó a Sanz, ¿no?
Digo, hay situaciones que se empiezan a dar. Digo, lo traen a Pérez Corradi. No, pero eso ya va a ser un capítulo posterior. La situación que tienen en Cambiemos a 7 meses de gobierno, realmente, no, digo, creo que hasta es inmerecida, pero la tienen. Muchachos, muchas gracias por venir. Gracias. Cristina está preocupada también judicialmente por otra cosa que no tiene nada que ver con Lázaro, con el dólar futuro. Es una cuestión mucho más pesada, que es la causa Nisman. Su archienemigo, el juez Bonadío, por esos rebotes que tiene, esos milagros que tiene la justicia federal, ahora tomó él una especie de reapertura, una especie de bypass de la denuncia original del fiscal Alberto Nisman. En enero del 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le ordena a su canciller que hay que desinvolucrar a Irán de la causa AMIA y lo envía a mantener una negociación primero con el canciller sirio en Damasco, Al-Moladem, y luego con el canciller iraní Salehi. Causa vieja y denuncia nueva. La delegación de asociaciones israelitas de Argentina pidió al juez Daniel Rafecas que reabra la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA. Radicado una denuncia, podían haber pedido declaración indagatoria. Respecto a unas personas con las cuales entendí, entre ellos la señora presidenta, el canciller y otras personas más, que había elementos ya muy concretos, avancé la indagatoria. Ha habido una alianza con los terroristas. Se ha negociado con el Estado que ampara a los terroristas. El memorándum se firma en el 2013 y se lo plantea como el inicio de un proceso, de una negociación para destrabar la causa. Eso es una gran mentira. Desde la DAIA pidieron a Rafecas presentarse como querellantes porque consideran que fueron los principales damnificados por el atentado. El presidente de la asociación, Ariel Cohen Sabán, argumentó que si la denuncia del fiscal fuese cierta, se verían imposibilitados de encontrar justicia por el atentado producido en 1994. Y este es el derrumbe de una de las paredes frontales que no resistió y se vino abajo. Inesperado y peligroso lo que está pasando en este lugar. Cuando el polvo pueda bajar, sabremos si alguna persona está herida. Los que estaban trabajando intentaron bajar lo antes que pudieron, pero sin duda la situación le gana al tiempo y está siendo llevado uno de los bomberos por sus propios compañeros. Se pide recuperar la calma. ¿Van a reabrir la causa por encubrimiento y traición a la patria? El juez Rafecas desestimó la denuncia de Nisman a un mes de la conocida muerte del fiscal por considerar que no había elementos probatorios de delito. Sin embargo, varios piensan que las pruebas pueden estar en varias horas de conversaciones telefónicas. Luisito. Yusef, ¿te enteraste? ¿De qué? ¿Qué pasó? No sabes nada, me llamó Parrilli recién. Se firmó el acuerdo de Argentina-Irán en Etiopía. Sí, sabía. Salió en todos lados. ¿A qué hora? Hoy a la mañana. No, estoy en Bavia, yo. Estaba... ¿En serio, boludo? Hoy a la mañana Pero estoy en el campo, boludo, acá no hay internet, no hay una mierda. Sabes que te iba a llamar, pero es que ¿qué lo voy a llamar? Te ya debes saber, decía yo. No, impresionante. Ahora para nosotros es un éxito político increíble. Más allá de estar absolutamente de acuerdo en que la causa se reabra y se saque del archivo, fue una vergüenza cuando la mandaron a archivar, porque era una denuncia sumamente grave, no solo porque involucraba a quien era presidenta de la Nación en ese momento. Una denuncia hecha por un fiscal no se puede archivar, están obligados a investigarla. La denuncia contra Cristina Fernández y el ex canciller Héctor Timerman puede abrir un nuevo foco judicial sobre la expresidenta, y ya se habla en tribunales de que el fiscal Gerardo Policita se encuentra preparando un nuevo pedido de indagatoria para CFK. ¿Va a zafar Cristina esta vez? Claro, la cosa está en este punto. Se alinearon los planetas de tal manera que
la vieja denuncia de Nisman por una especie de bypass judicial la reabre el archienemigo de Cristina, que es Claudio Bonadío, que aceptó como querellantes a familiares y víctimas del atentado contra la AMIA en una causa que andaba dando vuelta por ahí de un audio que lo acusaban al canciller Héctor Timerman de traición a la patria. Y ahí Bonadío aceptó sumar a Cristina Fernández de Kirchner como parte de esta causa de traición a la patria. Aquí estoy con Claudio Lifchis y Juan Salinas, dos de las personas con las que hace años vengo siguiendo el tema de los atentados contra la embajada y contra la AMIA. Claudio, Claudio fue uno de los que demostró cómo la causa del juez Galeano era una truchada. Eso sí, fue un encubrimiento, terminó, ahora se está haciendo juzgado Galeano en un juicio oral, y eso sí fue un encubrimiento de Estado, ¿sí? ¿Cómo ves vos esto de la que están reabriendo la causa de esta causa que está reabriendo Bonadío contra Cristina y contra Timerman? Mira, veo que realmente otra vez, como me enseñaron a mí en la facultad, que cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana. Es un despropósito totalmente jurídico todo esto. Máximo incluso el juez Bonadío, que el juez Bonadío tenía la causa por el encubrimiento, que por mis denuncias ahora está siendo juzgados Galeano, Anzorregui, Menem, y el juez Bonadío hasta me pidió a mí que me abstuviera de colaborar en ese encubrimiento. Es decir, fue separado justamente en el verdadero encubrimiento. O sea, a Bonadío le cae tu denuncia. Exactamente. ¿Y él te quiso disuadir de que siguieras adelante? Que no siguiera adelante. ¿Cómo? Que no siguiera adelante. Eso, te quiso que no siguieras. Exactamente, que no siguiera. Es más, yo tengo las copias de los escritos que presenté, donde decía justamente los cassettes de los iraníes. ¿Bonadío lo quería proteger a Galeano? Pero obvio, son amigos. Pero ¿y por eso le sacaron la causa? Le sacaron la causa. Es más, yo incluso hasta presenté escritos hablando de que hicieran los cruces de las grandes cantidades de conversaciones telefónicas que había escuchado la CIDE a iraníes, y les facilitaba elementos de prueba para coadyuvar con la investigación, y me apercibió, es decir, de una manera, me dijo que me abstuviera de seguir presentando cosas porque yo no era nadie en la causa. Y por eso después le sacan la causa a él. Le sacan la causa a él. ¿Entendés? O sea, que en aquel momento no investigó el encubrimiento. No investigó el encubrimiento. Es más, yo escucho hablar gente... Independientemente de tu opinión, una cámara te dio la razón y le sacó la causa. Y sí, fue al doctor Lijo. Entonces, que sí, Lijo termina procesando a Galeano. Exactamente. Y termina llevando a juicio a esta gente. Ahora, yo me pregunto... El juez Bonadío, no te interrumpo mucho. Sí. Digo, el juez Bonadío ha tenido cajoneado toda esta información que salió ayer de que Nisman y su mamá tenían propiedades y cuentas en Uruguay. Entonces salió ahora la confirmación. La tenía cajoneada, o sea, ocultada, no se sabe si de antes de las elecciones o desde finales de diciembre, pero hace muchos meses que la tenía cajoneada. O sea, y le doy de nuevo la palabra a Claudio, es un encubridor serial, él es el encubridor de todo. Y él es el protector de Galeano, que no nos olvidemos, que es el juez que acusó a los iraníes y que hoy está siendo juzgado por desviar la investigación. Hacia los policías bonaerenses. Junto con el presidente de la DAIA y el presidente del país, de la nación y todo eso. O sea, ellos están denunciados. Pero está la paradoja también, ¿no? Que la DAIA está denunciando por encubrimiento cuando tiene su propio presidente de aquellos tiempos procesado por encubrimiento. Y lo defiende. Acusado por mí. Acusado por vos. Claro, denunciado por mí, el doctor Veraja, y está llevando... ¿Qué es lo que fue lo que descubriste vos? Porque Veraja también fue uno de los que contribuyó a que quede impune la investigación por la AMIA. Es decir, Veraja fue uno de los que apoyó que se le pagara a Tejerín sabiendo que estaba diciendo mentiras para entregar información falsa para llevar a través de testigos o sea, ellos querían una condena a cualquier precio. Pero obvio. Sí, querían encubrir a los verdaderos pero en eso que en paz descanse estuvo Nisman también, porque Nisman en vida él, sabiendo de mis denuncias y habiendo escuchado absolutamente toda la mentira que era, él pidió la reclusión perpetua de los policías que después son absueltos. O sea que si no hubieran tocado tres jueces como los doctores Larrambevere, Gordo y Pons, que realmente tuvieron la valentía de hacer lo que hicieron, desarmar ese disparate. Exactamente. Por Nisman se hubiera cerrado la causa AMIA,
con una mentira. Y ahora, es decir, yo me pregunto una cosa, es decir, Stolbizer, ¿no? Con todo respeto, ¿qué sabe de la causa AMIA? El fiscal general Ricardo Sainz, que yo lo veo en todos los programas de televisión, ¿qué sabe de la causa AMIA? ¿Qué hizo él cuando yo hice las denuncias? Sainz, me pregunto, cuando era fiscal, ¿denunció a Galeano, que era funcionario público? ¿Denunció a Estiuso? ¿Denunció a los fiscales? ¿Qué hizo? El doctor Santamarina sigue siendo juez federal. Entonces yo me pregunto, los que hoy se presentan para rever esta causa, que es una imbecilidad total, me pregunto, ¿por qué no pidieron juicio político al doctor Santamarina, que sabemos que protegió a hay un montón del espectro político que dice que la denuncia de Nisman merece ser investigada. Pero son personas que no tienen ni idea de la causa AMIA. Sí, Zaffaroni, Julio Mayer, Luis Moreno Campo, que son de distintas posiciones, todos han dicho que no hay nada, que no hay ni delito adentro. ¿Pero qué creen los descubiertos de hace 16 años? Yo digo otra cosa. El fiscal Nisman estuvo durante 10 años, porque ¿cuál fue el problema? Que en el juicio se cayó la impostura, pero no toda. Nisman, ¿cuál fue la misión de Nisman durante 10 años? Mantener en pie que hubo una camioneta bomba, un chofer suicida, de Hezbollah, teledirigido desde Teherán, y esta fue su misión. Y no hacer ninguna otra cosa, porque cuando quiso hacer otra cosa, incluso... Ahí que creo que no van a estar de acuerdo, porque Claudio cree en los iraníes todavía. Bueno, sí, claro. Yo creo que habría, si se reabre la denuncia contra Cristina, habría que reabrir la denuncia contra los iraníes. Salinas, ¿por qué hizo Nisman la denuncia de Cristina si no tenía tantas pruebas o elementos suficientes para que la investiguen? Porque alguien lo convenció de que la procuradora lo iba a echar, que era inminente, que lo iba a echar en la feria. Entonces, con eso que era un borrador, que no lo tenía ni terminado el trabajo, porque ahí viene la desinteligencia con Estiuso. Estiuso no estaba de acuerdo con la fecha de presentación, porque esa empanada rellena de aire no estaba terminada de cocinar. Entonces, él se presenta porque alguien lo convence. Yo tengo mi hipótesis de quién lo convence. ¿Quién? Pero los servicios secretos israelíes, porque necesitaban que él hiciera la denuncia contra Irán, porque Netanyahu, el primer ministro de Israel, se había autoinvitado al Congreso de Estados Unidos, pasando por encima de Obama, para denunciar el acuerdo entre las 5 potencias vencedoras de la guerra mundial con Irán en materia nuclear. Quería sabotear ese acuerdo. Y de hecho citó la causa AMIA cuando va al Congreso. Exactamente. Entonces necesitaba... ¿Y por qué ahora este pedido? ¿Por qué porque no había actos terroristas de Irán. ¿Por qué ahora este pedido de la DAIA? ¿Por qué en este momento? La DAIA, bueno, esto es lo más importante, porque acá yo tiré una bomba en el último programa que estuve y no lo pude explicar. Yo estuve mucho tiempo investigando, ustedes saben, al principio, contratado por la AMIA. Acá hay un tema terrible, que es el que se oculta, que es que los servicios secretos israelíes, y después todo Israel, pero en principio los secretos israelíes, y más concretamente el Shin Bet, que es el que protege las embajadas contra inteligencia, los que están en Israel y los territorios ocupados, no el Mossad, dieron luz verde para que se cometieran ambos atentados. O sea, ¿no es demasiado conspirativo eso? No, en mi libro lo puedo explicar perfectamente, y además viendo cómo se organizó y se hizo el atentado de la embajada, se ve con absoluta claridad. O sea, dieron luz verde y permitieron que se hicieran los atentados, que se hicieron con mano de obra local, porque esto le venía muy bien para acusar a Irán. ¿Por qué? Porque Irán se había convertido en el primer cliente de la Argentina. O sea, Irán compraba armas durante la dictadura militar y durante el gobierno de Alfonsín, porque estaba en guerra contra Irak. Y luego, cuando se cayó la Unión Soviética, se transformó en el mayor cliente de granos de la Argentina. Claro, bueno, Nisman las elecciones no se rompieron. Nisman decía eso, que en un momento los iraníes se habían ofrecido comprar 4.000 millones de dólares estoy hablando de los años 90. Las relaciones no se rompieron con el atentado de la embajada, porque el canciller Guido Itela y el ministro de Economía Cavallo se opusieron, porque era mucho dinero que estaba en juego. Quiero que antes vamos a hacer una nota, porque en el medio de este contexto, claro, la causa Nisman es la más reciente, pero hay una serie de causas que van acorralando a Cristina en Comodoro Pi. La expresidenta de los 40 millones de argentinos, después de la declaración de Fariña, fue imputada por lavar plata en la causa que investiga la ruta del dinero K. Casanello confirmó que Fariña describió un plan sistémico cuyo objetivo fue el vaciamiento de las arcas públicas mediante la obra pública. No tenés una dimensión de la estructura del gobierno honesto. Yo te puedo saber que tú manejabas todo.
tu idea que después que hacer un informe para mostrar lo que es la realidad de lo que sería la red de lavado del Estado, ¿no? La única manera de que vos descubres todo esto es que yo te diga cómo hacerlo porque yo lo hago. Cristina formaría parte de ese plan, ejecutado en principio por Néstor Kirchner, con el exministro de Planificación, Julio De Vido. Yo hice un plan, yo siempre lo digo, vos nadie puede agarrar y tener 100, te lo digo de esta manera, no puedes tener 190 kilos de billete no declarado y en un mes meterlos en el circuito. Es literalmente imposible. Necesitas tiempo. Yo armé ¿Por qué 3 kilos? ¿Por qué 3 kilos? Un kilo, $1 millón de dólares, un kilo 100 de billetes. Primero nunca tuve, Cristina, en la causa Otesur, también está siendo investigada por supuesto lavado de dinero mediante operaciones con sus hoteles. Una de las maniobras más increíbles la reveló el diario La Nación. Lázaro Báez le pagó a Cristina 14 millones de pesos por el alquiler de habitaciones de hoteles que nunca usó. Se podría probar que las habitaciones nunca fueron ocupadas por personal de las empresas de Lázaro Báez. El Hotel Alto Calafate, que es Otesur Sociedad Anónima. Exactamente. Se podría probar también que no fueron ocupadas tampoco la cantidad de habitaciones que contrató Aerolíneas Argentinas. Se podrían probar los movimientos millonarios de dinero en las cuentas de los Kirchner. Se podría probar cómo la plata iba desde Lázaro Báez a los Kirchner, entre otras cosas. Creemos que puede llegar a haber más todavía. Los Sauces es una de las sociedades que la familia Kirchner utilizó para realizar operaciones inmobiliarias con Lázaro Báez. Una es la causa Otesur, otra es la causa Los Sauces. Son las dos sociedades de la familia Kirchner que se utilizan para que Lázaro Báez les devuelva la plata. Claramente es un circuito de retorno. A quien lo benefició con obras públicas les devuelve con el formato alquiler de habitaciones en el hotel en la sociedad Otesur y alquiler de inmuebles en la sociedad Los Sauces. La sociedad presenta una declaración irregular en AFIP. Por eso la diputada Margarita Stolbizer presentó una denuncia por falsificación de documentos públicos. Un lote de terreno de Néstor Kirchner en Río Gallegos, que era de él y él lo aporta a la sociedad Los Sauces, que es la última denuncia que yo hice. Y ahí Lázaro Báez construye un condominio, departamentos, que después él mismo le alquila porque le sirven para devolver el dinero. Claro, todo quedaba en el otro es un terreno a nombre de Cristina Fernández, que ella aporta de manera irrevocable a la sociedad Los Sauces. Ahí hace otro condominio, Mariano Moreno y Alvear son los nombres de los dos condominios, hacen los departamentos y le paga los alquileres. Vuelve Cristina, pero no a gobernar, sino a desfilar por tribunales. ¿Va a empezar a dar sus locuaces discursos desde Comodoro Pi? Vos que conocés cómo funciona la justicia federal, Claudio, ¿imaginás que estas causas van a avanzar o se caen en el juicio oral? Mirá, la que sé seguro que no va a avanzar, porque es, reitero, despropósito, es el tema de lo que quieren hacer, de reabrir el tema de la causa de este supuesto encubrimiento, como también el tema de la muerte de Nisman, ¿no? Bueno, pero en los tiempos del menemismo la causa de Galeano avanzó. O sea, cuando hay una presión del Poder Ejecutivo, las causas avanzan y te procesan, ¿eh? Evidentemente están todos alineados en que esto avance, es decir, fíjate vos que la justicia federal siempre, o la gran mayoría de los jueces, están siempre con el gobierno que está de turno. Es decir, no es que son fieles a un gobernante. Es decir, el que esté, van hacia ese lado. ¿Qué busca la DAIA con esto? esto? Macri, van para ese lado. Si estuviera Cristina, seguirían para ese lado como venían siguiendo, porque de hecho, en 2 meses que de pronto se descubrió todo. Miguel, ¿qué busca la DAIA con esto? ¿Qué ventaja quiere sacar o qué es lo que está esperando? ¿Miguel? No, Claudio, Claudio. Sí, mira, Miguel Liffi era un profesor mío de la facultad. Pero no, mira, la DAIA en realidad tuvo un papel siempre muy objetable y oscuro en lo que es la investigación de la AMIA. Nunca jamás se ha participado. Y en cuanto al tema de familiares, tampoco son todos los familiares los que han pedido esta reapertura de la causa o que están detrás de eso, sino que son 2 o 3 familiares. Es decir, además, si me permitís, hablemos de que Luis Isevsky, ese era el auditor de la AMIA, o sea que era la correa de transmisión entre el tesorero de la AMIA y Beraja, que era el que ponía el dinero y sostenía Está bien, pero tiene familiares muertos. Bueno, sí, pero hay 85 muertos y ese es un muerto.
Entonces no son los familiares los que piden, es uno. Y entonces lo que están procurando, ya te digo, es tapar el escándalo mayor para que entiendan un poco. En el atentado de la Embajada de Israel, quien dijo que había un coche bomba fue el jefe de seguridad. La gente de seguridad se había ido toda a reunirse en otro lado. Y a Israel no se presentó como querellante. O sea, se desentendió del resultado de esa causa. No quiso investigar quiénes eran los autores del bombazo. Y en el caso de la AMIA, todos los dirigentes, los de la AMIA, los de la DAIA y los de la OSA, la Organización Sionista Argentina, se habían ido convocados por Radio High, la radio judía, para una transmisión por primera vez con Israel. O sea, a las 11 de la mañana de un lunes, casi las 10, 9:53, a casi las 10 de la mañana de un lunes, no había ningún dirigente de ninguna institución. La bomba fue contra la DAIA. Esto me lo dijo Adolfo Neuburger, que era el director ejecutivo en ese momento, el secretario. Y me dijo, es obvio que es contra nosotros y no contra la AMIA. Que estaban funcionando en el mismo edificio que la AMIA. En la DAIA había un mozo y 2 empleados, un chico y una chica. Una otra empleada que no había ido ese día, no fue, en el juicio se puso a llorar, diciendo que a esa chica que había muerto le había dicho de todas las maneras posibles que no fuera ese lunes, que tenía que rendir un examen en la facultad y que se quedara en su casa estudiando. Entonces, en los 2 atentados han sido despejados de gente importante que le importaba a Israel. En la embajada, el embajador, pobrecito Sheffi, que enseguida lo retiraron porque empezó a decir que Monser Alcázar, los sirios y gente del gobierno tenían que ver con el atentado, se lo llevaron a Israel y nunca más volvió, dijo al principio, a la mañana estaba lleno de gente, tiene que haber habido como 40 muertos. Durante años, y hasta la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se equivocó la última vez que habló, se habló de 29 muertos. En realidad hubo 22 muertos. Y de esos 22 muertos hubo solamente 4 israelíes, y de esos 4 israelíes ninguno tenía ningún rango en la embajada, o sea, secretarios, embajadores. ¿Qué quiere decir esto? Habían sido retirados, o sea, los habían llamado con un pretexto para que se fueran. ¿No es un poco antisemita eso? No, no es antisemita, es anti-Israel en todo caso. Yo estoy totalmente a favor de la cultura judía, he sido cristiano de chico, Jesús era judío, me analicé, Freud era judío, fui marxista, Marx era judío, y toda la gente con que me rodeo está lleno de compañeros judíos que han caído, de desaparecidos judíos. Yo no tengo nada antisemita, he sido contratado por la AMIA como investigador. Si hubiera sido antisemita, supongo que no hubiera pasado ningún filtro. No, ustedes ven la política de Israel. Detrás de esto ven la mano de Estiuso, que ha vuelto a la Argentina y está tranquilo. Seguro. ¿Por qué? Y seguro porque todo esto le sirve. ¿Suscribe la hipótesis Estiuso del atentado? Y es claro. Si justamente el querer reabrir esto, justamente es lo que quería Estiuso y lo que estaba llevando a Nisman, que lo llevó al borde de lo que lo llevó. Justamente el llevarlo a hacer esta denuncia que quería que haga Estiuso. Es decir, convengamos en que Estiuso tendría que ser investigado perfectamente por el tema del encubrimiento del atentado. Estiuso es el responsable de que falten 60.000 horas de escucha iraníes. Entonces, ¿qué estamos hablando? Sí, por un lado hablamos del encubrimiento de iraníes y él reconoció, cuando yo lo denuncié, que borró 60.000 horas de escucha. Lo reconoció ante el top 3. Disculpame, dijo que había grabado todos esos cassettes de 3.000 horas de escucha a la embajada de Irán, previos al atentado a la AMIA. ¿Previos? Se habían sido por encargo de Israel, se los había entregado a Israel, e increíble, que no se había guardado ninguna copia. Esto es lo que dijo en el juicio. O sea, lo cual quiere decir, no está en el juicio? Lo cual quiere decir claramente 2 cosas. Que Estiuso encubrió activamente y que Irán no tiene nada que ver. Porque si grabaron 3.000 horas de grabación y no tienen una puta frase en farsi o en castellano que tenga relación con el atentado, quiere decir que en esas 3.000 horas no había nada. Le quiero responder a Orlando. ¿Por qué no está en el juicio, no fue investigado Estiuso? Porque el juez Ariel dijo, y me lo dijo una persona muy influyente y un abogado que es de las querellas, que el límite del hijo para investigar el encubrimiento era la CIDE en su momento. Entonces, si vos te fijás... Por eso está Fino Palacio, que era el de la DUIA. De Policía Federal. Todo lo que es CIDE, fíjate vos, todo lo que tiene que ver con el encubrimiento directo, no fue elevado a juicio, ni siquiera fueron indagados.
Sin embargo, cuando uno ve, es asombroso, ¿no? La sensación que está instalada entre la gente es que en las causas que pasan por los tribunales federales, Cristina Fernández de Kirchner tiene un alto grado de culpabilidad. Recientemente salió una encuesta donde decía que mucha gente quiere que Cristina vaya presa. ¿Usted qué piensa? ¿Quiere que Cristina vaya presa? Lo primero que me gustaría es que devolvieran la plata. Eso es lo más importante, que se hiciera la extinción de dominio. Eso es lo más importante. Y después que se cumpla la justicia. No, no quiero que vaya presa. Quiero que devuelva todo lo que se robó. ¿Crees que Cristina vaya presa? No. ¿Por? Porque me parece que hizo muchas cosas por el país. Las hizo también, habrá hecho cosas malas, pero también hizo cosas muy buenas. Y defendió por completo al empleador, que me parece que este gobierno no está haciendo, que está en contra del empleado. Y bueno, me parece que el pueblo siempre estuvo con ella y ella con el pueblo. Que se devuelva el dinero y bueno, y que lo utilicen para el país. ¿Querés que Cristina vaya presa? Sí. ¿Por qué? Porque se robó todo antes de irse, todo. Y ahora dejó el país así y por algo están subiendo tanto las cosas. Me gustaría que se haga justicia, sí. O sea, ¿qué sería que se haga justicia? Y que pague todo el mal que hizo, eso. ¿Vos estás segura que de lo que se la acusa es cierto o crees que puede llegar a ser inocente? No creo que pueda llegar a ser inocente, pero en gran parte la culpa creo que la tiene, porque era la responsable del país. Si ella va presa, tiene que ir presa mucha más gente. No creo que pase en el país como está, no creo que pase. No creo que pase. ¿Vos crees que ella puede ser culpable de lo que se la acusa o no? Yo creo que sí, de que es culpable puede ser culpable. Que se demuestre va a ser muy difícil. Son dos cosas muy diferentes. Pero yo creo sinceramente que sí es culpable, pero que se demuestre a la justicia argentina, no sé si va a pasar. Yo quiero que vayan presos todos los corruptos, todos. Pero en el caso de Cristina, yo la dejaría sin un centavo, que viva como viven los pobres realmente, que ella dice que tanto protegió y que no los protegió nunca. Entonces sería lindo que ella viviera como una pobre más dentro de la gente. Es interesante porque más allá del cuando uno entra en el detalle de las causas judiciales, bueno, puede decir, bueno, en algunas hay más elementos, en otros hay más elementos, pero en las encuestas, y encuestas numéricas y encuestas cuando uno sale a la calle, nosotros no es que tenemos ningún método científico, pero escucha reiteradamente esta idea, ¿no? Que Cristina devuelva la plata que se llevó. Esto jurídicamente, ¿vos lo ves posible? ¿Lo ves viable? ¿Los tribunales están en condiciones de hacer esto? ¿No lo pueden probar? Me tengo que guiar por los medios periodísticos. Evidentemente una cosa son las causas que tenga Cristina Kirchner por el tema de corrupción o el tema económico, y bueno, se llevará adelante, lo desconozco, el tema. ¿Pero vos las ves sólidas esas acusaciones? Es que no las conozco, realmente no es que esté esquivando el bulto, sino simplemente que me gustaría conocer directamente. Obviamente, desde lo legal, ¿cómo ves? Uno ve a Baez, es decir, no puede tener ese dinero, lo ve a... esto es muy bizarro, ¿no? Claro, si se abre una investigación sobre la obra pública, la verdad que sería ridículo. En la obra pública argentina, desde tiempos inmemoriales que yo soy chico, hay retornos. Esto es sabido, lo ha dicho mucha gente ya, lo han dicho. Pero ellos no lo cortaron. No, ellos no lo cortaron, pero no es precisamente la familia Macri la más indicada para llevar adelante una investigación sobre los retornos en obra pública, porque toda la riqueza de los Macri se explica, o casi toda, por la plata del Estado. Los retornos de la plata ellos mismos lo declaraban en por el contrabando. Macri estuvo procesado por contrabando y no fue nunca declarado inocente. No, lo hizo zafar la Corte Suprema. Y por eso destituyeron a un par de miembros de la Corte Suprema. Entre las causas de destitución figuraba haber hecho caer la causa de contrabando del Grupo Macri. No voy a decir yo que no hubo retorno durante el gobierno de Cristina, porque creo que está a la vista que sí lo hubo, pero eso lo pagan los privados. O sea, en eso Cristina tiene parte de razón. Más allá de lo que...
O sea, el dinero no salió de las arcas públicas. Pero ellos no echaron a nadie. No, a José López lo tuvieron 12 años. A ver, José López es un delincuente, Juan, está claro. Escúchame, uno de esos privados, algunos de esos privados son Cristóbal López, Lázaro Báez. Recién lo escuchábamos a Lázaro, que planteaba: yo no tuve nada que ver con el enriquecimiento de los Kirchner. Les dio bastante plata para los hoteles y bastante plata para los departamentos. Los hoteles estaban alquilados en bloque a Lázaro Báez. Sí. Entonces, ¿está bien que un contratista de obra pública le dé plata a un presidente? Pero bueno, pero entonces en este caso todo este gobierno se tiene que ir de esta hora. Caputo, Macri, el primo Calcaterra. Yo te planteo algo, mirá. En el caso de Ricardo... le acaban de dar el soterramiento de Sarmiento por ¿cuántos millones? No, pero yo te cuento algo de otra cosa. Escúchame, en el caso increíble. Juan, en el caso de Ricardo Jaime, a Jaime lo condenaron por dádivas, por recibir guita del alquiler de 2 departamentos de un empresario. Era un delincuente casi, se notaba casi en la cara cuando uno lo veía. Está bien, no importa la cara. Lo condenaron por dádivas. Lo condenaron por dádivas, por recibir plata de empresas que hacían negocios con el Estado. Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia entre en el caso de Jaime, que recibió plata de Sirigliano y del empresario que concesiona el retiro, con el caso de Cristina, que recibió plata de Lázaro Báez y Cristóbal López? No recibió, hizo acuerdos comerciales. No es que recibió. Ella puso un bien. No es que es gratis, que le pusieron dinero a cambio de nada. Pero no es así. Cristina está imputada por dádivas, por coimera. Cristina está imputada porque el gobierno necesita sacársela de encima, porque tiene un núcleo duro del 30% de votos en el país, y es lo mismo que está pasando con Lula en Brasil. La necesitan sacar fuera de juego por razones políticas. Entonces este gobierno, hace ¿cuántos meses que está? Hace 8 meses que está, y lo único que habla tuvo un gran balón de oxígeno en los bolsones de López. Si no hubiera sido por los bolsones de López, yo querría ver a algún dirigente del gobierno que venga a hablar bien del gobierno, de las obras del gobierno, que junte gente que hable de las obras del gobierno. No, eso no ocurre. Lo que se ocurre es todo el día están hablando de la corrupción, como si la corrupción hubiera sido un invento del kirchnerismo. Y esto no es así. No se la tomaron muy en serio, Juan. Y repite lo que ya se hizo en el año 55, donde se hicieron comisiones investigadoras sobre Apple, me acuerdo, sobre todo eso. Y la mayor parte, no digo todo, pero la mayor parte quedó en agua de borrajas. ¿Te imaginas que si avanza la investigación sobre los privados que se pueda llegar al grupo Macri, por ejemplo? Pero eso no va a ocurrir, porque ya pasó con Báez. Cuando Báez habla acá y dice, no siguen para arriba, es porque él era socio de la gente del gobierno. No es que estaba asociado con Caputo, entonces nunca va a seguir eso. Yo te cuento algo de lo que vos me planteás de Cristina. Si en el caso de Cristina no es difícil, pero si logran demostrar que ella le dio beneficios concretos, ella personalmente, a Cristóbal López y a Lázaro Báez, y a la vez recibió esos acuerdos comerciales en blanco, bueno, en ese caso la pueden condenar por dádivas. Yo no soy abogado, pero lo que veo, yo veo clarísimamente que la persecución es una persecución política. Acá hay un problema, que es que una parte del pueblo argentino, una parte sustancial, importante, mantiene fidelidad con Cristina como candidata. Y Cristina no está conduciendo nada ahora, pero es evidente que la quiere sacar de juego. Porque vamos a ver un poquito los tweets, lo que está diciendo la gente. Clarísimo eso. Me preocupa cómo pagar las expensas y los servicios y darle de comer a mi familia, más que si Cristina va presa. Claro, este es el dilema hoy por hoy. Es decir, por un lado hay una demanda fuerte de transparencia, pero por otro lado la preocupación de lo que está pasando con la plata. Están tratando de armar todo como para hacerlo una semana antes de las elecciones. Macri y su titiritero Mañeto son muy obvios. Bueno, acá yo no sé si esto se puede armar así, pero bueno, esta es algunas cosas de lo que está diciendo la gente. Pueden escribirnos a nuestro Twitter, @3p_A24, si quieren opinar sobre esto. Bueno, estamos diciendo, yo entiendo lo que voy a decir, que la corrupción y la obra pública han sido un método a lo largo de todos estos años. Recién yo recordaba en el comienzo del programa el fondo del conurbano, que fue una inmensa caja de corrupción que nunca nadie investigó, pero el kirchnerismo no lo cambió. Entonces ahora está pagando el costo de no haberlo cambiado nunca. Lo dieron por sentado, lo aumentaron y fue un festival para mantener intendentes, gobernadores quietos y negociar, y se les vino encima porque no lo cambiaron. Pero la obra pública en general es por la provincia, la intendencia, todo tiene que llevar el gancho de eso. Y acá
eso también fue un componente lo de Milagro Sala. Yo no sé si Milagro Sala tiene un contador y tiene las cuentas todas en orden. Pero el hecho es cierto que las casas se hacían y se hacían a un precio mucho menor que las que hacían los privados en Jujuy. Entonces, esto es un hecho también. Sí, pero le encontraron un montón de casas sin hacer y le cayeron. No, las casas sin hacer son a partir de que empezó su desgracia. Y entonces se cortó el flujo de dinero y estaban ellos presos. Ahora están presos un montón, hasta el marido está preso. Entonces, yo vengo de Tucumán, por ejemplo. Estuvimos laburando en un barrio que se llama Loma del Tafí. 5.000 casas construidas a lo largo de 10 años, el barrio más grande de la Argentina. Toda firma de José López, que quería ser gobernador de Tucumán. Vos ves las casas y son un desastre, se caen a pedazos. Hicieron una auditoría sobre 1.500 casas, todas mal hechas. Los tipos pagan 800 mangos por mes, pero tienen que poner 4 o 5 lucas por mes para arreglar las cosas que están mal hechas y les termina saliendo más que una cuota. Eso se suponía que era un gobierno que no estaba para hacer eso. Bueno, pero ahí y lo termina haciendo. Mansur, ¿no? Sí, pero vos nadie los acusa de nada. Pero el kirchnerismo no era precisamente un lugar que no supiera dónde mandaba la plata. A uno le mandaba y a otro no le mandaba. Bueno, al que le mandaba, le mandaba. Pero ahí, digamos, yo no escucho que los medios oficiales vayan ni contra Mansur, ni contra el Perovich, ni contra quienes hayan firmado esas casas. Eso no lo hizo solo López. O sea, quiero decir, yo no voy a defender a López, como comprenderás, pero además no conozco. El que viste las casas sos vos, yo no las vi, pero te creo. Ahora, eso merece una investigación. Juan, hay gente que ha saltado la cerca y ahora son buenos. Sí, pero las justicias provinciales no van a investigar nada, si están todas cooptadas por los tipos que las manejaron. Bueno, pero eso no viene de la época del kirchnerismo. Eso viene de siempre. Juan, ¿están buscando que Cristina no vuelva a la actividad política? Yo creo que pasa un poco lo mismo que en Brasil, ¿no? En Brasil hay una desesperación porque hay vidas paralelas, ¿no? Porque Lula no sea candidato y invocarlo en algo. En Brasil es mucho más guarango porque gente que es absolutamente corrupta ha logrado sacar de la presidencia de Dilma Rousseff, contra la cual no hay ninguna acusación de corrupción. O sea, sí, lo que hay es una acusación de haber maquillado las cuentas. Imagínate acá, después de lo que hicieron en el INDEC, estarían todos presos. Esto es lo que hacía todo el tiempo Alberto Fernández y todos los jefes de gabinete en la Argentina. O sea, Massa, Aníbal Fernández, que tenían el Congreso... Redistribuir las partidas. De redistribuir las partidas. No es un delito, eso es algo que hacen todos los gobiernos. O sea, Dilma está corrida del gobierno por una gente que es hipercorrupta. A ojos vistas, es de una obscenidad. Pero acá está instalado que Cristina va a terminar presa. Pero le hacen un favor si la meten presa a Cristina en parte, porque esto va a terminar muy mal. Políticamente, ¿qué pasa si Cristina va presa? ¿Cómo ves el escenario si termina ella en la cárcel? Este gobierno es capaz de irse, y antes de irse, el último día, sacar el impuesto al salario, etcétera, etcétera, y dejar absolutamente desfinanciado el país para que el que venga tenga que tomar todo tipo de medidas antipáticas para recuperar el dinero que ellos le regalaron graciosamente a las mineras y a todo el mundo. Le sacaron de las hojas y de todos lados. Hay que ver cuáles son las cifras de recaudación. El gobierno está recaudando muchísimo menos de lo que esperaba recaudar, están llegando inflación muchísimo menos de lo que esperaban, y la inflación es muchísimo más alta de lo que decían que iba a ser, que decían que le iban a cortar. Quiero ver un poco. Entonces, este gobierno, como está ahora, ¿se acuerdan cómo se ha hablado de las provincias inviables? Pues este gobierno, de seguir las cosas así, es un gobierno inviable, va a chocar y váyase a saber quién va a venir. No creo que sea Cristina. No creo ¿Qué más nos está diciendo la gente? Dice, es comprobable que los hoteles no estuvieron ocupados, los pagos fueron acuerdos comerciales. ¿Sí? Este no es mi Twitter, yo no tengo... este es un Twitter trucho, muchachos. El mío es Rolando@_3P. Acá, otro. Le preguntan de Cristina y dicen que mucho más roba Caputo. Responde eso y no le dicen nada, nadie tiene que robar. No, bueno, efectivamente, nadie tiene que robar. El asunto es que las acusaciones de robo, ¿sí? Tienen que ver, en este caso, uno las tiene que ver en un contexto de contratos. ¿Sí? El caso de Caputo, atención, porque en algún momento alguien va a exigirle cuentas a Mauricio Macri de por qué los grandes negocios de la Argentina se los lleva un señor que figura en la declaración jurada prestándole plata a Mauricio Macri, ¿no? Creo que son... Y Grindetti. Ese es un ¿qué negocios le está dando a Caputo? Tiene
los teléfonos celulares, ahora hay un plan de teléfonos celulares, y él tiene una fábrica, una ensambladora de teléfonos celulares en Tierra del Fuego. Buena parte de la obra pública de la Ciudad de Buenos Aires se la lleva a Caputo. En algún momento alguien va a preguntar por Caputo, me parece. Pero quiero volver un poco a la cuestión de la causa AMIA. ¿Cómo va el juicio contra Menem, contra Galeano? Porque ese juicio oral sigue, ¿o no? Sí, sigue. Lo que ocurre es, como no es todos los días, semanalmente no sé si son 2 audiencias, va para largo. ¿Pasó algo interesante ahí? En general no te dejan entrar. Desconozco, porque si como declara testigo, alguna no gente tengo... de la CIDE, la sesión puertas afuera cerradas. periodista, puertas cerradas. O sea, no es un juicio público. Y hay una presión fortísima para, de parte de la ADA y el AMIA, y con la ayuda del gobierno, para no condenar a Beraja, me imagino, por ejemplo. Es un papelón. Para no condenar a Beraja, sí. Y bueno, ahí probablemente yo creo que quizá lo logren, ¿no? Igualmente no va a terminar acá, porque el tiempo que dure esta parte del juicio, no olvidemos todavía que está en la instrucción lo que hacen con los secretarios de Galeano. Claro, pero Menem, ¿puede terminar condenado, por ejemplo? Sí, puede terminar condenado, sí. Puede terminar, sí. ¿Igual? ¿Por qué? ¿Por qué puede terminar condenado? Bueno, porque pues sería un caso de presidente condenado. Escúchame. De la Rúa zafó, El dinero era de la CIDE, sí, es cierto, de la Rúa zafó. El dinero era de la CIDE, lo puso Anzorregui, el dinero con el que se le pagó a Tejeldín, para que Tejeldín acusara falsamente. Eso está aprobado. Sí, claro. Eso está aprobado. Absolutamente. El juicio lo considera aprobado. Yo recuerdo haber pasado la escucha de un agente de la CIDE yéndole a pagar a la esposa de Tejeldín en su momento. Todo probado. Después se consideró probado. No, está absolutamente probado. Se sabe quién hizo el pago, cómo lo hizo. Todo lo que describí yo en su momento, que decían que yo estaba loco, es decir, ¿te acordás? Me acuerdo bien. Esa parte nadie podría salir. Se probó todo. Sí, o sea, Menem, Beraja, Anzorregui, es imposible. Galeano. Los 2 fiscales. Muchachos, muchas gracias por venir. Gracias a vos. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches.